Porque el día que comas de él, ¿dónde está la condicionante? Pues la condicionante se encuentra el día que comas. Dentro de esta subordinada de condición se encuentra lo que es un subjuntivo. Un subjuntivo, ¿ok? Hay tipos de subjuntivo que expresan deseos. Deseos. Hay tipos de subjuntivo que expresan dudas. Bien, vamos entonces a continuar. Dios te bendiga. La parte 6 de continuación. En referencia a una continuación de Efesios 2.1. 2.1 en continuación. Este es el video 6. Vamos a ir a Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y luego que termine aquí, pasaré al capítulo 3 y luego al capítulo 4. ¿Ok? No voy a leerlo todo el contexto completo, no todo, pero por lo menos un pequeño segmento de lo más importante. ¿Ok? Vamos a leer, dice: y Jehová Dios le ordenó a Adán, diciendo: de todos los árboles que están en el huerto ciertamente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que tú comas de él, pues experimentarás la muerte. Esta palabra muerte significa un separamiento de parte de Dios, donde el hombre queda completamente, pues, como dice Pablo, muertos en sus delitos y en pecado. Entonces, al haber un separamiento de parte de Dios, el hombre queda fuera de una relación de amor, fuera de una relación de santidad. El hombre no puede obedecer. ¿Por qué no puede obedecer más? Porque el mismo pecado lo esclaviza. El pecado es su amo. El pecado es su gobierno. Y se le hace difícil mantener una obediencia. Sin embargo, el hombre mantiene todavía como un ser pensante. Todavía pues tiene la mentalidad para tomar decisiones, ¿verdad? Pero no puede estar obedeciendo como en una relación de santidad a Dios, porque el mismo pecado lo esclaviza hasta que venga Cristo y Cristo Jesús restaure todas las cosas como Dios siempre quiso que el hombre fuera restaurado, a través de que el hombre vuelva a creer en Cristo. Cuando Cristo viene, el hombre posee, ¿ve? Posee una nueva naturaleza. Claro, eso todo es a través de Cristo. No es a través de la ley. No es a través de los mandamientos ni ley. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra hasta que venga lo genuino, que es Cristo justificando al hombre y dándole vida, teniendo el hombre una semilla, que es la simiente incorruptible de Cristo, para que el hombre pueda entonces volver a creer en Cristo. En el video 1 y video 2 que yo hablé, estamos hablando de que hay una palabra específica del griego, que es la palabra nepos, que significa como cadáver, que cumple con la función de un adjetivo. Entonces,
el hombre no es un cadáver en el contexto de que no puede tomar decisiones, sí. Porque si el hombre fuera un cadáver en el contexto de que está muerto en delito y en pecado y no puede tomar decisiones, entonces significa que el Evangelio de Cristo sería inútil. Sería inútil. El Evangelio de Cristo no puede lograr redimir y dar vida a lo que está muerto. Lo que se le dice al pecador, lo único que se le dice al pecador es que crea. Y como el Evangelio es por la fe, pues entonces Dios sabe que el pecador, estando en su condición de estar muerto en sus delitos y en pecado, Dios sabe que el hombre puede creer. Puede creer, ¿ok? Si cree, pues será salvo y justificado. Perfecto. Ahora, vamos entonces a continuar. Aquí mismito, en el versículo 17, aquí hay dos preposiciones. Dos preposiciones. Pero antes de yo analizar las dos preposiciones que yo veo aquí en el versículo 17, aquí la palabra conocimiento, que la vemos aquí del griego, que es ginosco. La palabra conocimiento viene siendo un sustantivo, pero cuando cambia a la palabra conocer, que viene siendo un verbo infinitivo, cuando se dice conocer, pues ya viene siendo un verbo. ¿Qué? Un verbo. Ahora, la pregunta es que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él aquí hay dos artículos. Aquí hay dos artículos. De él, ok, ¿cuántos artículos hay ahí? Aquí hay una preposición y le sigue un artículo y luego le sigue un negativo, una negación. De él no comerás y vuelve otra vez con una preposición, porque el día que comas de él experimentarás la muerte, obviamente. Ok, perfecto. Esta palabra conocimiento, cuando dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerá. ¿Qué es lo que el hombre va a conocer? Pregunta, ¿qué es lo que el hombre va a conocer si es que come del árbol prohibido? Si es que come. Pues conocerá. ¿Qué es lo que va a conocer? Lo que va a conocer es el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Entonces, juntamente con esta palabra ginosco, que tiene que ver con conocer, el día que comas de él, si es que comes, conocerás lo que es el pecado y la muerte. Ahora, sigan escuchando, porque no he terminado. Yo no he terminado todavía. Continúen escuchando, ¿ok? Ellos van a conocer lo que es el pecado, ya que aquí se trata de un periodo de tiempo en el cual Pablo le llama en Efesios, le llama las dispensaciones. Aquí estaba Adán y Eva en un periodo de dispensación que se conoce como la dispensación de la inocencia. Luego que el hombre pecó, pues tuvo conocimiento del pecado. Tuvo conocimiento del pecado, que viene luego la dispensación de la conciencia. Cuando llega el tiempo de la conciencia, como quiera el hombre conoce que es un pecado. Como quiera lo conoce. Ahora la pregunta es la siguiente. El hombre conoce, si peca, conoce lo que es el pecado y la muerte a través de su conciencia. La conciencia. Conoce el pecado a través de su conciencia. Ahora, ¿cómo el hombre conoce el pecado aparte de su conciencia? Bueno, porque la conciencia le dice que cometió un pecado. Pero más que la conciencia, hay algo más que la conciencia. El hombre conoce el pecado y la muerte a través de la ley. ¿Ok? A través de la ley. Pregunta, ¿cuál ley? Porque hay muchas clases de ley. Está la ley de Moisés,
que tienen que ver con los mandamientos, preceptos, ordenanzas, estatutos, etc. Está la ley de Cristo, que habla Pablo en Gálatas, la ley de Cristo en Gálatas. Está la ley del Espíritu de vida, que Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2. Y ahí mismito también Pablo menciona la ley del pecado. Perfecto. La ley del pecado. Ahora, ¿cuál ley se está hablando aquí? ¿Cuál ley? Pues aquí está hablando la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La ley del pecado es la ley de Dios, indicando que cuando el hombre continúa transgrediendo los mandamientos de Dios, siga fallando en los mismos mandamientos de Dios, la ley del pecado lo va a seguir juzgando para condenarlo. O mejor hablado, lo mantiene condenado. Esta misma ley del pecado es lo que condena al hombre cuando no hay una ley de Cristo o no hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No podemos confundir la ley del pecado con lo que Pablo habla en el libro de Romanos 8, 1 y 2, ¿ok? Porque Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2 que ahora fuimos librados de la ley del pecado a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ven? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esta ley. De esta ley tú fuiste librado. ¿Ok? Esta ley es la que te condena. Esta ley es la que condena al hombre cuando no está la ley de Cristo. ¿Estamos claros? Perfecto, perfecto. Vamos a continuar, que todavía no he terminado. Continuamos. En el mismo versículo 17, vemos dos preposiciones. Una es pero. Aquí hay una preposición, pero. Y la segunda la vemos aquí cuando dice porque el día que comas. Vamos a bregar con eso, ok. La preposición pero, esta preposición pero indica como un condicionante, una subordinada condicionante, ¿ok? Se le conoce como un pero, una preposición pero de condición. Repito, se le conoce como una preposición de condicionante. Entonces, aquí dice, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal, de él no comerá. Porque el día que comas de él, ¿dónde está la condicionante? Pues la condicionante se encuentra el día que comas. ¿Ok? Ahí está la condicionante. Porque el día que coma. También podemos decir si comes. Si comes. De las dos formas está correcta. Solamente que aquí está poniendo un artículo definido. ¿Ve? Aquí solamente pone un artículo definido. Y aquí con la palabra día está expresando un espacio, un periodo de tiempo indefinido, espacio o periodo de tiempo indeterminante o indefinido, como quiera llamarle, que no se sabe si la persona puede comer en cualquier momento. No importa el espacio de tiempo que esté sujeto el hombre. El día que coma significa una condicionante. Entonces la condición se encuentra en el día que tú comas o si comes del árbol. Si comes del árbol. Ahora, dentro de esta condición subordinada,
que la subordinada está sujeta el día que coma o si come. Dentro de esta subordinada de condición se encuentra lo que es un subjuntivo. Un subjuntivo, ¿ok? Un subjuntivo. Ahora, ¿qué es el subjuntivo? Perfecto. El subjuntivo no declara algo definido. El subjuntivo de condición, así se le conoce. Subjuntivo de condición. Porque hay diferentes clases de subjuntivo. Hay tipos de subjuntivo que expresan deseos. Deseos. Hay tipos de subjuntivo que expresan dudas. Dudas, ¿será verdad esto o no será verdad? Hay muchos tipos de subjuntivo, pero el tipo de subjuntivo que está expresando aquí en el versículo 17 es un tipo de subjuntivo de condición. De condición. Entonces, este tipo de subjuntivo revela una posibilidad de que sí, el hombre puede violentar el mandamiento de Dios o una posibilidad de que no violente el mandamiento de Dios. Eso es lo que expresa este tipo de subjuntivo de condición. Perfecto, ok, continuamos. Ahora, este tipo de subjuntivo de condición, pues, al expresar que el hombre puede violentar el mandamiento, pues, indica que en el estado que se encuentra el hombre antes de Adán y Eva pecar, obviamente, antes de Adán y Eva pecar, aún Adán y Eva siendo justo, santo, en manteniéndose en santidad, en el estado de santificación y santidad que antes Adán se encontraba, aún así en ese estado, este subjuntivo indica que puede caber la posibilidad que aún así el hombre pueda violentar el mandamiento de Dios. Eso es lo que está indicando este subjuntivo de condición. Perfecto. Sigan escuchando, porque no he terminado. No es lo mismo violentar un mandamiento, ¿verdad? Porque cuando se habla de este subjuntivo, se está dirigiendo al mandamiento que Dios le había otorgado. Mandamiento o ley o ordenanza, como quieran ustedes. Ahora, un mandamiento o una ley se puede violentar. El hombre puede violentar un mandamiento, sí, de acuerdo a este subjuntivo de condicionante. Repito, el hombre puede violentar un mandamiento o un estatuto o una ordenanza de Dios de acuerdo a este subjuntivo de condición. Pero cuando se trata de un decreto, los decretos de Dios no se pueden violentar. Hay una diferencia entre un decreto y un mandamiento de Dios. El mandamiento se puede violentar porque, como quiera, el hombre violentó el mandamiento en desobediencia. Pero un decreto no. ¿Qué es un decreto? Un decreto viene siendo una declaración que Dios habla, podemos decir, o una profecía que Dios decreta. Y cuando Dios declara o profetiza una palabra declarada, el hombre no puede detener. El hombre no puede detener de ninguna forma esa declaración de decreto que Dios hizo. No hay forma. No lo puede hacer. Porque cuando hablamos de
decretos, los decretos de Dios vienen para que se cumplan, aunque el hombre intente de detenerlo, no lo va a poder hacer. Eso es un decreto. Ahora, en comparación de un decreto a un mandamiento o una ley o una ordenanza, el mandamiento se puede violentar. Por eso es que aquí en el contexto vemos clarísimo que dice, porque el día que tú comas de él, indicando que la subordinada de condición en este subjuntivo, el mandamiento se pudiera violentar, pero un decreto no. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a colocar el decreto de Dios, lo colocamos aquí, en el mandamiento que Dios le dio al hombre. Si Dios le dijera al hombre, de este árbol, tú y nadie jamás comerá. Escucha, si Dios le dijera al hombre y a la mujer, de este árbol prohibido que yo te dije que no comerá, tú, ni tampoco nadie jamás comerá, eso es un decreto. Créeme que el hombre puede pasar cerca del árbol, no comer. Pero Dios sabía que el pecado iba a reinar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios pudo haber detenido el pecado para que el hombre no pecara. Claro. Pero Dios sabía que el hombre iba a pecar. Él lo conocía. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos entonces a dejarlo así mientras tanto. No quiero ir muy largo. Como no he terminado y todavía me falta por discutir el capítulo 3 y el capítulo 4, pues vamos a hacer un corte y en el último video, que es el 7, culminamos. Si es que Dios me lo permite, ¿ok? Porque me falta de discutir el capítulo 3 y el capítulo 4 también. Pasemos al próximo video, que es el último. Te lo prometo que es el último, ¿ok?